El éxito no es algo que simplemente aparece en nuestra vida por casualidad. Cada logro, cada meta alcanzada y cada victoria que hemos soñado comienzan con un pensamiento, con una chispa en la mente que activa nuestro potencial más profundo. En este video, vamos a explorar cómo el verdadero éxito nace primero en nuestra mente y cómo puedes aprovechar esta poderosa herramienta para manifestar todo lo que deseas. Imagina la mente como un terreno fértil. Si plantas las semillas adecuadas, las riegas con dedicación y las cultivas con una mentalidad positiva, tus sueños se convertirán en realidades tangibles. Quédate con nosotros hasta el final de este video para descubrir las claves fundamentales que te permitirán tomar control de tus pensamientos y enfocarte en el éxito. No importa cuál sea tu punto de partida, todos tenemos la capacidad de lograr lo que nos propongamos cuando entendemos que la verdadera transformación comienza en nuestro interior. Hoy es tu oportunidad de cambiar tu vida, de elevar tu perspectiva y de empezar a caminar con claridad y propósito hacia el éxito. Este es el momento de reprogramar tu mente para que trabaje a tu favor, de derribar las barreras internas y de construir la vida que mereces. Todo empieza aquí y ahora, en este espacio, donde juntos aprenderemos a activar el poder de tu mente y a transformar tus aspiraciones en realidad. Prepárate, porque estás a punto de descubrir cómo alcanzar el éxito desde la raíz de tus pensamientos. Éxito. Una palabra que resuena con ambición, logros y la realización de sueños. La vemos reflejada en las vidas de los demás, en sus éxitos y triunfos. La anhelamos en nuestras propias vidas, luchando por ese sentido de propósito, significado y satisfacción. Pero, ¿qué es el éxito realmente? ¿Es un destino al que llegamos? ¿Una lista de logros para marcar? ¿O es algo más profundo, algo más significativo que reside dentro de nosotros desde el principio? La verdad es que el éxito no comienza en el mundo exterior, sino en el paisaje interior de nuestra mente. Comienza con una semilla, una pequeña chispa de posibilidad que se planta en el suelo fértil de nuestros pensamientos. Esta semilla, como cualquier otra, necesita cuidado, atención y las condiciones adecuadas para crecer. Necesita luz solar y agua, alimento y espacio para florecer. Este jardín interior de nuestras mentes es donde el éxito realmente echa raíces. Es la base sobre la cual se construye todo lo demás, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra propia realidad. Es hora de viajar hacia adentro, de explorar el potencial ilimitado que yace dormido dentro, esperando ser despertado. Dentro de cada uno de nosotros hay un manantial de potencial sin explotar, un depósito de creatividad, ingenio y resiliencia que espera ser liberado. Sin embargo, con demasiada frecuencia, permitimos que el miedo, las dudas y las creencias limitantes nos frenen. Nos convencemos de que no somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente dignos para alcanzar nuestros sueños. Nos quedamos atrapados en patrones de pensamiento negativo, repitiendo los fracasos del pasado y enfocándonos en lo que nos falta en lugar de lo que tenemos. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos liberarnos de estas limitaciones autoimpuestas? ¿Qué pasaría si pudiéramos acceder al poder ilimitado de nuestras mentes para crear una vida con propósito, pasión y satisfacción? La buena noticia es que podemos hacerlo. Comienza con la decisión consciente de cambiar nuestra perspectiva, desafiar nuestras creencias limitantes y adoptar una nueva forma de pensar. Se trata de reconocer que somos capaces de mucho más de lo que nos damos crédito. Se trata de salir de nuestras zonas de confort, aceptar los desafíos como oportunidades de crecimiento y creer en nuestra capacidad para lograr cualquier cosa que nos propongamos. Te invitamos a embarcarte en un viaje de autodescubrimiento, un viaje que comienza en los espacios silenciosos de tu propia mente. Es un viaje de exploración, de desvelar las creencias y suposiciones ocultas que han dado forma a tu realidad, a menudo sin que seas consciente de ello. Es un viaje de transformación, de aprender a aprovechar el increíble poder de tu mente para crear la vida que realmente deseas. A lo largo de este viaje, aprenderás a identificar y desafiar las creencias limitantes,
a cultivar una mentalidad positiva y a desarrollar los hábitos mentales que generan éxito. Descubrirás la importancia de establecer objetivos claros, visualizar los resultados deseados y tomar acciones constantes hacia tus sueños. Este no es un viaje para los débiles de corazón. Requiere valor, compromiso y la voluntad de salir de tu zona de confort. Pero las recompensas son inconmensurables, porque cuando dominas tu mente, dominas tu vida. Desbloqueas las claves para una vida con propósito, pasión y posibilidades ilimitadas. ¿Estás listo para empezar? Nuestra actitud es la lente a través de la cual experimentamos el mundo. Colorea nuestras percepciones, influye en nuestras decisiones y da forma a la realidad que creamos a nuestro alrededor. No es un mero reflejo pasivo de nuestras circunstancias, sino una fuerza activa que puede impulsarnos hacia adelante o retenernos. La buena noticia es que nuestra actitud no es fija. Es una elección que hacemos todos los días. Tenemos el poder de elegir nuestra respuesta a los desafíos de la vida, de abordar cada día con optimismo o pesimismo, con entusiasmo o apatía. Esta elección, aunque aparentemente pequeña, tiene profundas implicaciones para el curso de nuestras vidas. Cuando cultivamos una actitud positiva, nos abrimos a un mundo de posibilidades. Vemos los obstáculos como oportunidades de crecimiento, los contratiempos como escalones en el camino hacia el éxito. Esto no significa ignorar las dificultades de la vida o fingir que todo es siempre color de rosa. Se trata de elegir enfocarse en lo bueno, de encontrar el lado positivo en cada nube y de enfrentar los desafíos con un espíritu de resiliencia y determinación. Se trata de reconocer que nuestra actitud es una herramienta poderosa, una que puede empoderarnos o desanimarnos. La decisión es nuestra. Una actitud positiva no se trata de negar la existencia de los desafíos, ni de fingir que la vida siempre es fácil. Se trata de reconocer que los retos son una parte inevitable de la vida y que no son los desafíos en sí mismos los que nos definen, sino la forma en que elegimos responder a ellos. Cuando enfrentamos los desafíos con una actitud positiva, nos abrimos al crecimiento y al aprendizaje. Vemos los contratiempos no como fracasos, sino como oportunidades para aprender, adaptarnos y regresar con más fuerza. Desarrollamos resiliencia, ingenio y una fe inquebrantable en nuestra capacidad para superar la adversidad. Piensa en un momento en el que enfrentaste un desafío significativo en tu vida. ¿Cómo lo abordaste? ¿Permitiste que el miedo y la duda te paralizaran? ¿O cavaste profundo y encontraste la fuerza para perseverar? A menudo es en esos momentos de mayor desafío que descubrimos nuestro verdadero potencial. Accedemos a reservas de fuerza y determinación que nunca supimos que poseíamos, emergiendo de la experiencia transformados. Abrazar los desafíos no se trata de buscar dificultades, sino de reconocer que dentro de cada desafío reside la semilla del crecimiento y la oportunidad. Nuestra actitud es contagiosa. Cuando irradiamos positividad, se produce un efecto dominó que impacta las vidas de todos los que nos rodean. Nuestro entusiasmo es contagioso, nuestro optimismo inspirador y nuestra confianza en los demás empoderadora. Piensa en las personas con las que más disfrutas pasar el tiempo. ¿Qué cualidades te atraen de ellas? Lo más probable es que posean una perspectiva positiva de la vida, una energía contagiosa que eleva e inspira a los demás. Ahora, considera el impacto de una actitud negativa. La negatividad puede ser agotadora, incluso tóxica. Puede crear un clima de miedo, duda y pesimismo, impidiendo que las personas e incluso organizaciones enteras alcancen su máximo potencial. La buena noticia es que lo contrario también es cierto. Cuando elegimos la positividad, no solo elevamos nuestras propias vidas, sino que también creamos un efecto dominó positivo que se extiende hacia el exterior, impactando las vidas de quienes nos rodean de innumerables maneras. Nuestra actitud es un regalo que nos damos a nosotros mismos y al mundo. Elijamos convertirla en un regalo que inspire, eleve y empodere. Nuestros pensamientos son increíblemente poderosos. Son los ladrillos con los que construimos nuestra realidad
dando forma a nuestras percepciones, influyendo en nuestras acciones y, en última instancia, determinando el curso de nuestras vidas. Cada experiencia que tenemos, cada relación que creamos, cada éxito que logramos, comienza con un pensamiento. Piénsalo. Cada invento, cada obra de arte, cada avance científico existió primero como un pensamiento en la mente de alguien. Antes de que se convirtiera en una realidad tangible, era una semilla de posibilidad, nutrida en el terreno fértil de la imaginación. Lo mismo ocurre con nuestras propias vidas. La vida que vivimos hoy es un reflejo de los pensamientos que hemos tenido en el pasado. Nuestras circunstancias actuales, ya sean positivas o negativas, son el resultado de las semillas que hemos sembrado con nuestra mente. Darnos cuenta de esto puede ser a la vez empoderador y abrumador. Empoderador porque significa que tenemos el poder de crear la vida que deseamos simplemente cambiando nuestros pensamientos. Abrumador porque nos obliga a asumir la responsabilidad de la calidad de nuestros pensamientos y a reconocer el papel que desempeñan en la configuración de nuestra realidad. Todos tenemos creencias limitantes. Son esas voces internas negativas, las dudas y miedos que nos frenan a vivir con todo nuestro potencial. A menudo, estas creencias están profundamente arraigadas, formadas en la infancia o como resultado de experiencias pasadas. Puede que ni siquiera seamos conscientes de ellas, pero ejercen una poderosa influencia en nuestras vidas, moldeando nuestras decisiones y limitando nuestras posibilidades. El primer paso para liberarnos de las creencias limitantes es tomar conciencia de ellas. Empieza a prestar atención a tu diálogo interno. ¿Cuáles son esos pensamientos negativos recurrentes que te vienen a la mente? ¿Cuáles son las creencias que te impiden perseguir tus sueños? Una vez que hayas identificado estas creencias limitantes, es hora de desafiarlas. Pregúntate, ¿es esta creencia realmente cierta? ¿Qué pruebas tengo para apoyarla? ¿Qué sería diferente si no creyera esto? A menudo descubrirás que estas creencias limitantes se basan en el miedo, la inseguridad o experiencias pasadas que ya no son relevantes para tu realidad actual. El poder del diálogo interno positivo. La forma en que nos hablamos a nosotros mismos es crucial. Nuestro diálogo interno, ese flujo constante de pensamientos y comentarios que atraviesa nuestra mente, tiene un impacto profundo en nuestra autoestima, nuestra motivación y nuestro bienestar general. Cuando nos involucramos en un diálogo interno negativo, esencialmente nos estamos derribando, reforzando nuestras creencias limitantes y creando una profecía autocumplida del fracaso. Por el contrario, cuando practicamos el diálogo interno positivo, estamos nutriendo nuestra mente, aumentando nuestra confianza y creando un ciclo de retroalimentación positiva que respalda nuestro crecimiento y éxito. El diálogo interno positivo no se trata de ser poco realista o negar la existencia de desafíos. Se trata de elegir enfocarnos en lo bueno, afirmar nuestras fortalezas y abordar los desafíos con una actitud positiva y de sí se puede. Comienza por tomar conciencia de tus patrones de diálogo interno. Cuando te sorprendas a ti mismo participando en un diálogo interno negativo, desafía esos pensamientos con amabilidad y reformúlalos de una manera más positiva. Reemplaza la autocrítica con autocompasión, la duda con creencia y el miedo con valentía. Dominando a tu crítico interno. Todos tenemos un crítico interno, esa voz en nuestra cabeza que se apresura a señalar nuestros defectos, recordarnos nuestros errores pasados y poner en duda nuestras capacidades. Si bien una dosis saludable de autoconciencia es importante, el crítico interno, cuando no se controla, puede convertirse en una poderosa fuerza de autosabotaje que nos impide perseguir nuestros sueños y vivir todo nuestro potencial. La clave para dominar a tu crítico interno no es silenciarlo por completo, sino aprender a reconocer su voz, desafiar sus pronunciamientos y, en última instancia, elegir centrarte en un diálogo interno más positivo y empoderador. La próxima vez que tu crítico interno comience a hablar, prueba estas técnicas. Asterisk, reconoce y observa. En lugar de intentar reprimir o ignorar a tu crítico interno, simplemente reconoce su presencia. Observa los pensamientos y sentimientos que surgen sin juzgar. Desafía y reformula.
Pregúntate si los pronunciamientos del crítico interno son realmente ciertos. ¿Existen perspectivas o interpretaciones alternativas? Reemplaza con apoyo. Una vez que hayas desafiado los mensajes negativos del crítico interno, reemplázalos con un diálogo interno más positivo y empoderador. El primer paso para aprovechar el poder de establecer metas es definir nuestro destino. ¿Qué queremos realmente lograr en nuestras vidas? ¿Cuáles son nuestras pasiones más profundas, nuestras aspiraciones más preciadas? Este no es un momento para dudar de uno mismo o para creencias limitantes. Permítete soñar en grande, imaginar un futuro lleno de posibilidades y propósito. Piensa en las áreas de tu vida que son más importantes para ti: tu salud, tus relaciones, tu carrera, tu crecimiento personal. ¿Cómo se vería el éxito en cada una de estas áreas? No tengas miedo de ser específico. En lugar de establecer una meta vaga como ser más feliz, intenta algo más concreto, como meditar durante 20 minutos cada mañana o pasar más tiempo de calidad con mis seres queridos. Cuanto más específicas sean tus metas, más fácil será crear un plan para alcanzarlas. Si bien soñar en grande es fundamental, también es crucial convertir esos sueños en metas concretas y accionables. Un sueño impreciso como viajar por el mundo puede resultar abrumador e inalcanzable. Sin embargo, una meta claramente definida como ahorrar $10.000 para un viaje de mochilero por el sudeste asiático el próximo año te brinda un objetivo preciso y un plan de acción para lograrlo. Aquí es donde entra en juego el concepto de las metas SMART. SMART es un acrónimo que en español se traduce como EARO. Específicas. Tu meta debe estar claramente definida, sin dejar lugar a dudas. Alcanzables. Tu meta debe ser desafiante pero posible de lograr, considerando tus recursos y limitaciones. Alineada. Tu meta debe estar en sintonía con tus valores y tu propósito de vida en general. Relevantes. Tu meta debe contribuir a tus objetivos a mayor escala. Oportunas. Debes establecer una fecha límite para alcanzar tu meta, creando así un sentido de urgencia y responsabilidad. Al utilizar el marco de las metas EARO, puedes transformar tus sueños borrosos en metas cristalinas con una mayor probabilidad de éxito. Hasta las metas más ambiciosas se pueden alcanzar si las descomponemos en pasos más pequeños y manejables. Piénsalo como escalar una montaña. Si te enfocas en llegar a la cima, la tarea puede parecer abrumadora. Pero si divides la subida en metas más pequeñas, llegar al campamento base, aclimatarte a la altitud, abordar cada tramo del ascenso, el viaje se vuelve menos abrumador y más manejable. El mismo principio se aplica a la hora de alcanzar nuestros objetivos. Una vez que hayas definido tu objetivo SMART, divídelo en pasos más pequeños y concretos que puedas empezar a implementar de inmediato. Crea un cronograma para completar cada paso y comprométete a progresar de manera constante. Recuerda, incluso los pasos pequeños realizados con regularidad a lo largo del tiempo pueden conducir a resultados significativos. Vivimos en un mundo repleto de distracciones constantes. Desde la tentación de las redes sociales hasta las exigencias de una cultura siempre activa, mantener la concentración y el rumbo hacia nuestras metas puede ser un gran desafío. Sin embargo, la capacidad de enfocar nuestra atención es fundamental para alcanzar el éxito. Piénsalo así. Al igual que una lupa concentra los rayos del sol para crear un potente haz de luz, nuestras mentes, cuando están enfocadas, pueden generar una energía y un impulso increíbles para lograr nuestros objetivos. Una técnica eficaz para mejorar la concentración es la meditación de atención plena o mindfulness. Al practicar mindfulness, entrenamos a nuestras mentes para ser más conscientes del momento presente, para observar nuestros pensamientos y sentimientos sin juzgarlos y para redirigir suavemente nuestra atención cuando se desvía. Esta mayor conciencia y control sobre nuestra atención puede ser increíblemente valioso en la búsqueda de nuestros objetivos.
El camino hacia nuestras metas es tan importante como el destino mismo. Es en el esfuerzo, la superación de obstáculos y la constancia donde crecemos, aprendemos y descubrimos nuestro verdadero potencial. Es importante celebrar nuestros logros en el camino, reconocer nuestro progreso y saborear el dulce gusto del éxito. Estas celebraciones, por pequeñas que sean, nos motivan poderosamente, recordándonos lo lejos que hemos llegado y alimentando nuestro deseo de seguir adelante. Sin embargo, es igual de importante abrazar el viaje, incluso los desafíos y contratiempos inevitables. Estos retos no son fracasos, sino oportunidades para crecer, aprender y mejorar. Recuerda, el camino al éxito rara vez es recto. A menudo está lleno de giros, vueltas y desvíos inesperados. Si bien establecer metas claras nos brinda dirección y propósito, también es fundamental mantener la flexibilidad y la capacidad de adaptación durante el camino. La vida es impredecible y a veces nuestras metas necesitan evolucionar y cambiar a medida que nosotros lo hacemos. Es posible que descubramos nuevas pasiones, encontremos oportunidades inesperadas o simplemente nos demos cuenta de que nuestras metas iniciales ya no se alinean con nuestros valores y aspiraciones en constante evolución. Esto no es un signo de fracaso, sino una parte natural del proceso de crecimiento. Tal como un marinero experto ajusta sus velas para navegar por vientos y corrientes cambiantes, nosotros también debemos estar dispuestos a ajustar nuestro rumbo, a incorporar nueva información y oportunidades, y a refinar nuestras metas a medida que adquirimos nuevas experiencias y conocimientos a lo largo del camino. Para desbloquear el verdadero poder de la visualización, debemos ir más allá de las simples imágenes visuales e involucrar todos nuestros sentidos. Imagina que estás visualizando la casa de tus sueños. No solo imagines el exterior, entra. Siente la suave alfombra bajo tus pies. Huele el aroma del pan recién horneado que sale de la cocina. Escucha la risa de tus seres queridos reunidos en la sala de estar. Cuantos más sentidos involucremos en nuestras visualizaciones, más reales y convincentes se vuelven para nuestra mente subconsciente. A nuestros cerebros les cuesta distinguir entre experiencias vívidamente imaginadas y eventos reales. Cuando creamos visualizaciones multisensoriales, esencialmente estamos engañando a nuestros cerebros para que crean que lo que deseamos ya está sucediendo, lo que desencadena una cascada de respuestas fisiológicas y psicológicas que apoyan nuestros objetivos. La visualización es mucho más que una técnica para sentirse bien. Está respaldada por una neurociencia sólida. Cuando visualizamos, activamos las mismas vías neuronales en nuestro cerebro que se activan cuando realmente realizamos una acción o experimentamos un evento. Esta actividad neuronal fortalece esas vías, lo que nos facilita repetir el comportamiento deseado o lograr el resultado deseado en la vida real. Imagínalo como practicar un deporte o un instrumento musical. Cuanto más practicamos, más fuertes se vuelven las conexiones neuronales y más fácil es realizar la acción sin problemas. La visualización funciona de manera similar, fortaleciendo las vías neuronales asociadas con el éxito, la confianza y los logros. Al visualizarnos repetidamente rindiendo al máximo, esencialmente estamos reprogramando nuestro cerebro para el éxito. Existe una gran diferencia entre soñar despiertos pasivamente con nuestros deseos y visualizar activamente su manifestación. La ensoñación pasiva a menudo carece de enfoque e intención. Es como ver una película en nuestra mente, tal vez placentera, pero no especialmente productiva. Por otro lado, la visualización activa es una práctica consciente y deliberada. Se trata de crear una imagen mental clara de lo que queremos lograr, involucrando todos nuestros sentidos y experimentando las emociones que sentiríamos al alcanzar nuestras metas. Es sentir la alegría, la gratitud, la sensación de logro, como si nuestros sueños ya fueran realidad. Esta intensidad emocional es clave para una visualización efectiva, ya que nuestras emociones actúan como poderosos imanes, atrayendo a las personas, los recursos y las oportunidades que necesitamos para manifestar nuestros deseos.
La duda es una parte natural de la experiencia humana y puede ser un gran obstáculo para la visualización efectiva. Cuando dudamos de nuestra capacidad para alcanzar nuestros objetivos, debilitamos el poder de nuestras visualizaciones, creando una profecía autocumplida de fracaso. La clave para superar la duda es nutrir la semilla de la creencia. Comienza por establecer objetivos pequeños y alcanzables que puedas visualizar y manifestar fácilmente. Cada vez que logres un objetivo, por pequeño que sea, se refuerza tu creencia en el poder de la visualización. A medida que experimentes más éxitos, tu confianza crecerá y podrás abordar objetivos más grandes y audaces con una creencia inquebrantable. Recuerda, cuanto más creas en tu capacidad para manifestar tus deseos, más probabilidades tendrás de tomar las acciones necesarias para hacerlos realidad. La visualización no es una solución mágica. No se trata de sentarse, cerrar los ojos y esperar a que nuestros sueños aparezcan por arte de magia. Se trata de alinear nuestros pensamientos, creencias y acciones con los resultados que deseamos y confiar en el proceso de manifestación. El universo funciona de formas misteriosas y a veces nuestros deseos se desarrollan de maneras que no podríamos haber imaginado. Es importante permanecer abiertos a las posibilidades, confiar en que el universo está conspirando para hacer realidad nuestros sueños y tomar acciones inspiradas cuando surjan las oportunidades. Recuerda, el camino es tan importante como el destino. Acepta los desafíos, celebra las victorias y confía en que estás exactamente donde necesitas estar en tu camino hacia la manifestación de tus mayores deseos. El poder de la acción persistente. La constancia no significa ser perfecto. No se trata de no cometer errores o no tropezar en el camino. Se trata de desarrollar la resiliencia para levantarse después de una caída, de aprender de nuestros errores y de seguir adelante, incluso cuando el progreso es lento o se producen contratiempos. Piensa en un río que se abre paso a través de una cordillera. No ocurre de la noche a la mañana. Se necesita tiempo, persistencia y la fuerza inquebrantable de la corriente para erosionar gradualmente la roca, creando un camino donde antes no existía. El mismo principio se aplica a la consecución de nuestros objetivos. Al tomar medidas constantes hacia nuestros sueños, incluso pequeños pasos dados con regularidad, creamos una fuerza que, con el tiempo, puede superar incluso los obstáculos más formidables. La verdadera medida de nuestro carácter no radica en cuántas veces caemos, sino en cuántas veces nos levantamos. Está en la resiliencia que cultivamos, las lecciones que aprendemos de nuestros errores y la fe inquebrantable en nosotros mismos que nos permite seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Pensemos en un niño que aprende a caminar. Se cae innumerables veces, pero nunca se rinde. Con cada tropiezo, aprende algo nuevo, ajusta su equilibrio, fortalece sus músculos, hasta que finalmente da esos primeros pasos triunfantes por su cuenta. El viaje de aprender a caminar es una poderosa metáfora del viaje para alcanzar nuestros sueños. No se trata de ser perfecto, se trata de ser persistente. Se trata de levantarnos una vez más de las que caemos, aprender de nuestros errores y nunca rendirnos con nosotros mismos ni con nuestros sueños. Eres digno del éxito. Uno de los mayores obstáculos para creer en uno mismo es el sentimiento de no ser merecedor. Puede que hayamos interiorizado mensajes negativos de nuestro pasado, que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, inteligentes o merecedores del éxito. Estas creencias limitantes pueden convertirse en profecías autocumplidas, impidiéndonos perseguir nuestros sueños y vivir nuestro máximo potencial. La verdad es que eres digno del éxito. Eres digno de amor, felicidad y realización. Eres digno de alcanzar tus sueños y vivir una vida con propósito y significado. Empieza por desafiar esas creencias negativas sobre ti mismo. Reemplázalas con afirmaciones positivas que reflejen tu verdadero valor y potencial. Rodéate de personas que te apoyen, que crean en ti y en tus sueños. Y lo más importante, cree en ti mismo. Eres capaz de lograr cosas asombrosas.
A medida que hemos recorrido los paisajes de nuestras mentes, explorando las intrincadas conexiones entre nuestros pensamientos, creencias y acciones, ha surgido una verdad profunda. El éxito es un trabajo interior. No comienza en las salas de juntas de las corporaciones, ni en las portadas de las revistas, sino en los espacios tranquilos de nuestros propios corazones y mentes. Comienza con una semilla de intención, una chispa de posibilidad, alimentada por el terreno fértil de nuestras creencias y cobra vida a través del poder de la acción constante y decidida. Hemos aprendido que nuestros pensamientos no son simples susurros pasajeros, sino fuerzas poderosas que dan forma a nuestras percepciones, influyen en nuestras decisiones y, en última instancia, determinan el curso de nuestras vidas. Hemos descubierto que al elegir conscientemente nuestros pensamientos, al cultivar una mentalidad positiva y al aprovechar el poder creativo de la visualización, podemos transformar nuestro mundo interior y, al hacerlo, transformar la realidad que experimentamos. La transformación que buscamos no se trata solo de alcanzar logros externos, sino de cultivar una profunda sensación de paz interior, plenitud y armonía con nuestro verdadero propósito. Se trata de vivir una vida auténtica y llena de significado, donde nuestras acciones reflejan nuestros valores y nuestras contribuciones al mundo son un testimonio de nuestros dones y talentos únicos. Este no es un camino para los débiles de corazón. Requiere valentía, compromiso y la voluntad de salir de nuestra zona de confort, desafiar creencias limitantes y abrazar nuevas formas de pensar y ser. Pero las recompensas son inconmensurables, porque cuando nos embarcamos en este viaje de transformación interior, abrimos las puertas a una vida de posibilidades ilimitadas, alegría y satisfacción. El poder para crear la vida que deseas reside en ti. No eres víctima de las circunstancias, no te limita tu pasado ni te define tu realidad actual. Eres un creador poderoso, capaz de moldear tu destino a través de las elecciones que tomas, los pensamientos que albergas y las acciones que realizas. El éxito no es un privilegio reservado para unos pocos, sino un derecho de nacimiento disponible para todos los que se atreven a soñar en grande, a creer en sí mismos y a emprender acciones constantes hacia sus metas. Se acabó el tiempo de las excusas. Se acabó el tiempo de la procrastinación. El momento de adueñarte de tu poder es ahora. Abraza el camino, cree en ti mismo y nunca te rindas con tus sueños. El mundo está esperando para presenciar el despliegue de tu brillo único. El momento de brillar es ahora. Hemos llegado al final de este viaje hacia el poder de la mente y la clave para lograr el éxito. Ahora tienes en tus manos una verdad fundamental. El éxito no es un destino, sino una creación diaria que comienza en lo más profundo de ti. Cada pensamiento positivo, cada pequeña acción consciente y cada decisión tomada con propósito es un paso hacia la vida que mereces. Visualiza tus metas con claridad, siente la energía de tu éxito como si ya fuera una realidad y recuerda que tienes el poder de transformar tus pensamientos en resultados concretos. A lo largo de este camino, puede que encuentres desafíos, días de duda o incluso momentos en los que las fuerzas parezcan faltar. Pero es en esos momentos cuando tienes que recordar el potencial increíble que llevas dentro, una chispa que puede iluminar hasta el más oscuro de los caminos. Todo lo que necesitas para triunfar ya está en ti. La fe en tus capacidades, la fuerza para persistir y la motivación para superar cualquier obstáculo. Esos momentos de adversidad son en realidad oportunidades disfrazadas. Son recordatorios de que eres más fuerte de lo que crees y de que siempre tienes el poder de dar un paso más hacia tus sueños. La paz, la alegría y la abundancia son energías que atraemos cuando nos alineamos con el amor, la gratitud y la confianza en nosotros mismos. No te olvides de nutrir tu mente con pensamientos que eleven tu vibración, que despierten la esperanza y que te mantengan enfocado en todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte. Cultiva pensamientos de paz, de amor y de éxito, y observa cómo el universo responde a esa energía, trayéndote personas, oportunidades y circunstancias que reflejen esa misma vibración. Recuerda, esta no es una simple técnica o un truco temporal, es un estilo de vida.
Es la decisión consciente de vivir con propósito y de despertar cada día sabiendo que estás avanzando hacia el éxito. Confía en el proceso, confía en tus decisiones y, sobre todo, confía en ti mismo. A cada paso, te estás acercando a la vida que siempre has soñado. Si este mensaje te ha inspirado y deseas continuar este viaje de crecimiento personal, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Únete a esta comunidad de personas comprometidas con su propio éxito y con el de quienes los rodean. Comparte este video con aquellos seres queridos que podrían beneficiarse de esta reflexión y ayuda a sembrar más amor, paz y motivación en el mundo, porque juntos podemos elevarnos a nuevas alturas y lo que hoy puede parecer un sueño, mañana puede ser una realidad. Sigamos adelante, construyendo nuestra mejor versión y recordando siempre que el verdadero éxito comienza en la mente y se expande a través del amor y la fe. Te enviamos toda nuestra energía positiva y esperamos que encuentres la paz, el poder y la motivación para lograr todo lo que te propongas. Nos vemos en el próximo video y en cada paso de este hermoso viaje hacia la grandeza.